todos. Creo que lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, es un privilegio estar aquí entre vosotros. Hace tiempo me acuerdo que venía muy a menudo por aquí y es una alegría. Cuando acabábamos de llegar nos hemos encontrado una hermana que le estábamos diciendo que era un privilegio poder estar aquí y de alguna manera ha salido el factor kilómetros y este tipo de cosas y hablábamos entre nosotros diciendo que debemos de ser pues súper agradecidos a Dios, porque yo no he venido en burra, he venido en un Volkswagen Passat con aire acondicionado. ¿Vosotros creéis que yo me voy a quejar? Todos los siervos del Señor hacían kilómetros y kilómetros con los pies llagados, sudando, con unos grados tanto de frío como de calor insoportables, y lo primero que hacía era postrarse y dar gloria a Dios. No vayamos a caer, hermanos, en la ingratitud, en volvernos exquisitos, cómodos y perdernos la bendición que Dios nos da, hermanos, porque todas las bendiciones que Dios nos da, que sepamos que es para ponerlas a sus pies, si es suyo todo. ¿Os acordáis aquel siervo que dijo, Señor, de lo mucho que nos das, te damos? No estamos dándole a Dios nada que sea propio, que sea nuestro. Él ya nos lo ha dado mucho antes. Así que sea Dios glorificado siempre y engrandecido por nosotros y podamos pasar un tiempo realmente precioso delante de la presencia del Señor. Bien, cuando el hermano Domingo me llamó para decirnos que si podíamos venir algún domingo, yo no me lo pensé dos veces, ¿no? Y dije, pues claro. Y dijo, pues dime el domingo que puedes, y yo se lo dije. Y pues nada, cuando ya concretamos venir, después yo me preguntaba y yo le decía al Señor, tengo muchísimas cosas para compartir, para enseñar, lógicamente, porque predicamos todos los días. Yo abro la iglesia todos los días hago discipulado, todos los días, 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 12 meses, 355 o 56 días al año. Prácticamente todos los días doy una enseñanza, un discipulado, y los cultos, que llamamos así oficiales, pues la enseñanza que corresponda. Bien si estoy en Bulla, si estoy en Archena, si estoy en Cieza, si estoy en Jumilla, hoy aquí en Cartagena. Pero siempre me gusta ser sensible a la voz de Dios y decir, bueno, Señor, pues yo, aunque podría, no sé, compartir una enseñanza porque hace tanto tiempo que no vengo, que nadie me va a decir, oye, que has repetido lo de la semana pasada. Porque posiblemente ninguno de vosotros se acuerde lo último que compartí yo aquí en Cartagena, salvo yo. Yo no os lo voy a decir. Pero yo le decía al Señor, Señor, pues dame una palabra que me sirva a mí el primero, de compromiso, porque no quiero dar una palabra que yo no estoy dispuesto a obedecerte, Señor, y haberla creído antes y vivirla para tu gloria, y después que yo la pueda transmitir en el poder del Espíritu Santo, para que yo no sea un falso, sino como nos ha exhortado el hermano, para que yo pueda ser esta mañana delante de Dios una persona sincera. Y me viene a la memoria, hermanos, aquellas palabras que Pablo le decía a la iglesia de Corinto en la segunda carta, en el capítulo 2 del versículo 14 al 17, cuando él decía que íbamos de gloria en gloria y para Dios somos olor grato, tanto en los que se pierden como en los que se salvan. Y al final la palabra de Dios nos muestra, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie somos suficientes. No creo que yo por estar aquí esta mañana pueda salvar a nadie ni pueda perder a nadie, aunque Dios me puede utilizar como un instrumento de salvación o de perdición para la persona que de alguna manera se haya empeñado en rechazar, pisotear la gracia de Dios, reírse de Dios, y que Dios esta mañana le muestre que así lo único que le espera es un infierno eterno, una separación eterna de Dios. O a la persona que esté buscándole a Dios de verdad y hoy reciba la confirmación de que Cristo es su Salvador, su Redentor, que Dios desde antes de la fundación del mundo ya le estaba buscando, que quería su salvación, que quería su bien, que quería iniciar en él un poder transformador
para convertirlo en un verdadero hijo de Dios hasta llegar, ¿verdad?, hacia la auténtica redención final, que Dios nos transformará, como nos dice la Escritura, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que ese debe de ser, hermanos, nuestra línea, nuestro pacto con Dios, nuestro seguir de la mano con Él, como nos dice Filipenses: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, estate seguro y segura de que por parte de Dios no va a ser que tú no seas mejorado o mejorada cada día, que tú cada día no seas más santo, más santa, más fiel, más justo, más justa. Que por Dios no va a quedar en que tú seas, querida iglesia de Cartagena, una iglesia íntegra para Dios. Juntadme, mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio conmigo, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Así que, hermanos, Dios está deseando obrar en la vida de su pueblo, un pueblo que sigue siendo muy terco, muy cabezón, que nos soltamos muy a menudo de su mano, que cambiamos de camiseta, de doctrina, de iglesia muy fácilmente, porque muchas veces, hermanos, no tenemos absoluta plenitud de Dios. Centrémonos, quedémonos establecidos en la roca, donde Dios nos situó, donde Dios nos salvó, y Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos dio redención. Y hagamos un pequeño repaso de lo que es un cristiano. Un cristiano es una persona de calle, común, normal, que vive con su trabajo, con sus hijos, con su escuela, con sus estudios, pero que en él pues no está ni Dios, ni sus pensamientos, ni tiene seguridad de salvación, ni cree en el cielo, ni cree en el infierno, ni tan siquiera cree en el más allá. Pero llega un momento que Dios se ha preocupado a través de sus hijos y de sus siervos de llevar el Evangelio a todas las personas, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Nos recuerda Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y llega un momento que nos llega a nuestra vida el impactante mensaje de salvación, y el Espíritu Santo toca nuestro corazón, toca nuestro ser, y nos damos cuenta que eso es lo que nosotros buscábamos y necesitábamos, aún sin saberlo, que era imposible que mi vida tenga que basarse únicamente en levantarme por la mañana, estudiar o trabajar, formar una familia, comprar un chalet, un coche, ser feliz en esta vida, y no hay más nada. Y Dios, hermano, cuando nos habla, ¿verdad?, pues siempre nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, como aquella vez que aquellos estaban escuchando al Señor, y alguien de la multitud se acercó al Señor y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Vale? No era ese mi deseo de estar yo aquí. Yo estaba predicando el Evangelio para que las personas se salvasen. Oye, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? ¿No sabéis que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Y ya empieza a darle esa pincelada, ¿no? Y entonces dice que le refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ya no sé qué voy a hacer, he tenido un pedazo de cosecha. Y se puso a meditar en sí mismo, y después de meditar un tiempo dijo: ya sé lo que tengo que hacer, voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes, allí voy a meter todo mi fruto, y entonces le voy a decir a mi alma: alma, come, bebe, regocíjate, tantos bienes tienes guardados para tanto tiempo, que tú ya no tienes necesidad de nada, tú ya has cumplido con todo, vive tranquilo. Pero el Señor aquella noche apareció en su vida y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Y termina diciendo: así es, el que obra así es el que es rico para sí mismo, pero no lo es para con Dios. Y en medio de ese mensaje de salvación, ¿verdad?, alguien te recuerda que Dios es Dios de gracia. ¿Y qué nos muestra la gracia de Dios? Que Dios, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esto se transforma en perdón, misericordia, bondad,
redención, justificación, acercamiento, donde Dios transforma, donde Dios cambia toda la vida de un ser humano que pensábamos así y nos convierte en personas espirituales. Nos convertimos en verdaderos cristianos, nacemos de nuevo y entonces ya no vivimos en nuestras fuerzas, sino que vivimos en el poder de Dios, en esa gracia, porque esa gracia es la escuela donde Dios nos va a situar hasta el fin. Y todos 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para ti y para mí. Se manifestó para mí cuando yo era un niño y conocí esa gracia. A cada uno de nosotros se nos manifestó en un momento. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa escuela enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobriamente, justamente y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es un cristiano. Alguien que ha sido redimido, comprado, alguien que ha sido libertado del pecado. Esta es la obra que los grandes hombres de Dios iban haciendo, como es en el caso que después de esta introducción os sitúo en lo que será mi mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo, después de convertirse al Señor, empezó a trabajar para Él. Y por mediación de su trabajo, de su esfuerzo, de poner su vida en Él, pues escribió 13 epístolas, aún se le atribuye una 14, que no se sabe, pero 13 epístolas, pasó por tantísimos lugares, habló con tantísimas personas, padeció tantísimo por el Señor, pero la idea es que él quería acabar su carrera con gozo y con bien, y él sabía que después de terminar esta vida, el Señor le estaba esperando para vivir toda una eternidad con él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía él. Válgase estas primeras palabras como mensaje, porque es la idea, vivir en esta tierra crucificados con Cristo. Ya lo sé que es una metáfora, pero que nos expresa que ya no vivo yo porque vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque para eso me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pero si la justicia fuese por la ley, por esfuerzo humano, pues entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Amén? Así que tenemos claramente, hermanos, que Dios nos ha mostrado que Él nos ha salvado y nos ha comprado para algo. Y yo me gustaría en esta mañana, cariñosamente y entre nosotros, como familia que estamos, hablar de 3 cualidades imprescindibles para ser un buen cristiano. Habría muchas. Por ejemplo, si tú quieres ser un buen cristiano, debes de ser una persona fiel. Si quieres ser un buen cristiano, debes de practicar la justicia. Hijitos, no erréis, el que hace justicia es justo. Si quieres ser un buen cristiano, debes de ser obediente, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si quieres ser un buen cristiano, tienes que negarte a ti mismo. Él se negó a sí mismo. Si quieres ser un buen cristiano, debes de tomar en serio la cruz de Cristo. En realidad, si quieres ser un buen cristiano, has de vivir santamente. Si quieres ser un buen cristiano, debes de vivir con las perspectivas de que Cristo viene y has de esperarlo todos los días. No decir, bueno, ya vendrá. Mientras tanto, nosotros vamos a lo nuestro y ya vendrá. Eso no es ser un buen cristiano. Eso es vivir absolutamente una vida de pecado, fuera de sus fuerzas, sin ningún temor de Dios en tu corazón, y te llevará al pecado, a la práctica del pecado, y como dice Primera de Timoteo 1, del 18 al 20, te llevará al naufragio. Tu vida naufragará. Quiere decirse, vosotros aquí estáis más cerca del mar, si tú no tienes tu barca en condiciones, y mañana te viene un imprevisto y sales, pues si no la tienes bien, y surgiste un roce o algún problema,
y tienes un escape de agua o algo, es muy posible que cuanto más adentro estés no puedas salir, porque sufras naufragio en cuanto a la fe. Señala el apóstol por desechar la buena conciencia. Y hemos de vivir con una buena conciencia. Entonces, dentro de estas tres cualidades que de alguna manera, con temor reverente, yo he seleccionado, la primera que veo, Pablo la exhibe en las iglesias de Asia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando él hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran porque él se iba a despedir, hermanos, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, es un pasaje que yo muchas veces lo he utilizado en el reconocimiento de ancianos y cosas así, pero que no es el caso en esta mañana, porque lo único que pretendo es predicar la palabra del Señor, enseñar sobre él y nada más. No estoy hablando de nada más grande. Hechos 20, 17 en adelante dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Parémonos aquí por un momento. Pablo lo primero que utiliza y le echa en cara a ellos es: ellos sabían perfectamente cómo él se había comportado. El testimonio de Pablo y el comportamiento de Pablo en todas las iglesias era un comportamiento ejemplar. Él les va a decir en todos estos versículos, hermanos, cuál había sido su actitud, su servicio, su trabajo, todo. Pero Pablo no concibe la idea de ser un predicador, de ser un maestro, de ser un pastor, ni tan siquiera de ser un creyente si no tiene testimonio, si no tiene un buen comportamiento. Además, él mismo, en las cartas pastorales, nos exhorta diciendo: apártese de iniquidad todo el que toma los utensilios del Señor. Ya sabemos que la iniquidad, ¿verdad?, es la impiedad, todo aquello que no agrada a Dios, una vida fuera de sus planes, en la cual el pecado reina de una manera o de otra, aunque no se vea visible, pero está, ¿verdad?, ahí presente en nuestras vidas. Ya sabéis que los seres humanos somos, por así decirlo, muy pillos. Solamente damos a conocer y vendemos a la gente aquello que queremos que vean de nosotros. Pero claro, nadie vamos diciendo las cosas que no hacemos bien. Si yo esta mañana me levanté y discutí con mi mujer, yo no vengo aquí a decirlo porque, madre mía, Carmelo, que estábamos esperando, gracias hermanos que había orado todo este tiempo por mí, yo me creía que Carmelo era otra cosa y ahora resulta que, mira, está siempre peleándose con mi mujer. Pero esto no es verdad, porque yo a mi mujer la amo con todo mi corazón y la estimo como a ese vaso más frágil, porque entiendo que yo tengo que amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y tengo que tratarla de tal manera que cuando yo me ponga a orar a Dios o a pedirle cualquier cosa, Dios esté dispuesto enseguida a escucharme, porque sabe que no soy una persona de doblez. Entonces, un cristiano, hermanos, desde esa gracia, desde esa caída, desde ese trasfondo que arrastramos, hemos de ir purificando nuestra vida de la mano del Señor, corrigiendo nuestra vida de la mano del Señor, porque Dios nos ha dotado de su palabra y de su Santo Espíritu. Muchas veces, hermanos, cuando hago un mensaje de reto en las iglesias, yo les digo: mirad, hermanos, Dios tiene todo el derecho de exigirnos a vivir una vida santa porque Él nos ha dotado de lo que necesitamos. Si Dios me dijese a mí: Carmelo, tienes que ser una persona santa, tienes que ser una persona íntegra, tienes que ser una persona justa, y yo fuese una persona absolutamente normal, sin haber recibido nada de Él, yo podría decirle perfectamente a Dios: no puedo, y no podría decirme a Dios: pues tienes que poder. Pues yo le diría: pues no puedo, Señor, porque soy un pecador y mi tendencia es el pecado. Pero entonces Dios me respondería: sí puedes, porque yo te he dado mi Santo Espíritu. Entonces sí puedes. Y dice la Biblia que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces no le puedo decir a Dios: Señor, no puedo vivir la vida cristiana, Señor, me da todo miedo, Señor, no puedo leer tu palabra, Señor, no la entiendo. Que la unción que yo te he dado, Carmelo, te enseña todas las cosas. ¿Cómo que no? Lee la Biblia, insiste, ponte de rodillas, clama. Cuando seas tentado, espera.
No tires la toalla, porque yo te he dado a través de mi palabra la clave para que puedas vivir en este mundo con lealtad a mí. Y qué hermoso es eso. Y lo vemos, cómo Dios transforma nuestras vidas, cómo nuestro comportamiento no es el que era. Me maravillan unas palabras que Pablo le dice a la iglesia de Filipos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a ver o esté ausente, yo pueda oír que vosotros estáis andando bien. Solamente que os comportéis. Mirad, la mejor predicación del Evangelio que podemos hacerle a este mundo, empezando primeramente por mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi iglesia, es el comportamiento. No hay mejor mensaje de salvación que tu comportamiento. Hace tiempo escuché a un hermano decir que las personas se convierten más en un culto de adoración y alabanza a un culto de predicación de evangelio, que debería de ser lo contrario, porque Dios nos ha dado a los evangelistas para transmitir el mensaje de salvación y creer. Pues decía un hermano muy santo que las personas se convierten antes en un culto de adoración y alabanza que en uno de predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está tu vida, tu relación con Dios. ¿Cuánta presencia de Dios hay en tu vida? ¿Cuánto estás dispuesto a adorar, a amar, a entregar, a dar? Y no de una forma falsa, como ya nuestro hermano nos ha exhortado del libro de Malaquías, cuando todo lo que hacía son 7 veces que Dios le está recriminando a su pueblo que lo único que hacían no servía para nada. Si tenían un cordero tuerto o que se le había quebrado una pata y no podían venderlo, lo dejaban para el sacrificio y daban a Dios lo que les sobraba, lo que no valía. ¿Cómo es tu comportamiento, querida iglesia? ¿Cómo te comportas? No te estoy diciendo cómo te comportas el domingo por la mañana, que sé que lo haces bien. ¿Cómo te comportas el lunes cuando nadie te ve? ¿Cómo te comportas cuando viene la tentación sobre ti? Cuando miras a todos sitios y no te ve nadie, ¿cómo te comportas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da lugar al pecado, y el pecado, una vez que es consumido, te lleva a la muerte. Y vivimos en medio de una sociedad que nos tienta cada día, sexualmente, por el dinero, por el poder. Nos tienta para que seamos peleones, para que nos rebelemos, para que salgamos a la calle, para que utilicemos las almas de maldad. Pero eso es lo que el mundo y Satanás nos incita. Pero ¿y tú, querida iglesia? ¿Dependes de Dios? ¿Te nutres con su palabra? ¿Estás viviendo en ese comportamiento que Dios espera y demanda de ti? Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 8 al 10. Vosotros sabéis, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, cómo nos comportamos nosotros con vosotros cada día, desde el día en que entremos. Vosotros sabéis. A ver, ¿qué podéis decirnos? Nada. Porque era un comportamiento realmente ejemplar. Mirad, necesitamos la exhortación de Dios cada día. Yo necesito escuchar a Dios. No nos vayamos a pensar que como ya hemos madurado, llevamos mucho tiempo en el Evangelio, ya está todo hecho. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. Estamos en el mundo, hermano. Aún no estamos en la presencia de Dios. El que esté firme, mire que no caiga. Y no sigue diciendo, porque no os ha sobrevenido ninguna cosa extraña, algo.
que sea imposible de soportar. Dice, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Hermanos, cuando yo me estaba levantando y pasaba por estas terribles tribulaciones por mi pecado, algunas veces me tenía que tirar toda la noche orando al Señor. Más de una noche me he levantado, no sé, a la 1, a las 2 de la mañana y me he tenido que ir a la iglesia, enchufar el piano y empezar a adorar al Señor hasta que Dios se llevara todos esos demonios de mi cabeza. La Biblia nos dice que hemos de resistir al diablo y huirá de nosotros. Tenemos que ser fuertes, hermanos. No tirar la toalla enseguida, porque muchas veces hay que elegir. Cuando elijas, elige quedarte lo más cerca de Dios. ¿Os acordáis de aquel altercado ya muy antiguo? Los primeros 20 versículos de la Biblia de Génesis. Abraham y Lot. Sus criados, sus granaderos se pelean. Empiezan a dar más testimonio. La voz de la sabiduría, Abraham, Lot, ven, tenemos que hablar. Estamos dando un muy mal testimonio. Somos el pueblo de Dios, como hemos cantado. Esto lo he examinado y no tiene arreglo. Mira, vamos a dividirnos, que la tierra es muy grande, aunque yo puedo escoger, porque soy el patriarca, escoge tú donde quieras ir. Coge a los tuyos, mira donde quieras y escoge, y allí que llevas a trabajar tu vida. Y yo, si tú escoges a la derecha, yo escogeré a la izquierda. ¿Y qué hizo Lot? Miró hacia un lugar de mucha prosperidad material, pero mucha pobreza espiritual donde no estaba Dios. Y allí se llegó a las ciudades de las llanuras porque había mucha agua, porque había mucha bendición. Pero ¿qué dice la Biblia? Una pequeña connotación que no tiene importancia. Los hombres eran grandes y pecadores contra Dios. Pues ahí me quedo yo. Bueno, ¿qué pasó? Cada día Abraham seguía su camino. ¿Y qué hacía Lot con los suyos? Cada día se llevaba sus tiendas de campaña un poquito más allá hacia el mundo, hacia Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo terminó Lot? Una apreciación. Si el Nuevo Testamento no nos dijera que Lot era creyente, todos hubiéramos enterrado a Lot como un inconverso. Total, sin embargo, era un creyente, pero un creyente que perdió la fidelidad en Dios, que se olvidó de su salvación, que rompió su relación con Dios. Y puedes decir, ¿esto es posible? Mira el primer mensaje que el Señor le da a la primera iglesia en Apocalipsis. Terrible, ¿eh? Y eso ya nos toca a nosotros. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y lo has hallado mentiroso, y no has desmayado por amor de mi nombre, y has trabajado arduamente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo puede vivir un cristiano sin su primer amor? Sin su gozo, sin su paz, sin su alabanza a Dios, sin su oración. ¿Cómo puedes vivir sin decirle a Dios todos los días, Señor, te quiero? Señor, eres lo mejor que tengo. Señor, dame un abrazo ahora mismo. Señor, salgo ahora mismo de mi casa en tu nombre. Dame una oportunidad, Señor, de hablar de tu gracia y de tu misericordia. Permíteme que hoy pueda pasar de la muerte a la vida un alma, de las tinieblas a la luz. Señor, voy vestido de ti, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Me he puesto toda tu armadura. Pero no obstante, Señor, ve de mi mano, no me sueltes. Si yo me suelto, tómame tú. Has dejado tu primer amor. Consejo, por tanto, recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y vuelve allí. Porque vas solo. Porque como no lo hagas, voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
Es algo personal y algo eclesial. Porque tristemente hay iglesias que se olvidaron de Dios y de su palabra. Dios les está exhortando. Recuerda dónde caíste y vuelve. Deja de leer libros extraños, lee la Biblia. Yo hace poco en una reunión que tuvimos le dije a unos hermanos, ¿cuánto daño han hecho las escuelas bíblicas con el bien que han hecho? Qué felices éramos cuando leíamos solamente la Biblia, boli, folio, Biblia y botellita de agua. Han venido las eras modernas y de cada iglesia han salido 10 iglesias. Qué pena. Hermano, todo lo que necesitas está aquí. No necesitas más nada. No te preocupes que no vas a cubrir todo lo que Dios te dice. No te hace falta que te metas en ningún lugar con 200.000 libros de no sé cuántos padres y de no sé cuántos tal y de cuántas enseñanzas absolutamente distintas a lo que Dios nos dice. Yo soy simplemente un español, un ciezano que me defiendo apenas con el español y el ciezano. Imagínate que me metes ahora mismo en un lugar para hablar ruso, no sé cuánto, no sé qué. No. Dios me habla en español y yo escucho a Dios en español y sé cuál es su voluntad para con mi vida de vivir, hermano. Y Él mismo dice que constituyó a unos primeramente apóstoles, maestros, evangelistas, con fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y nada más. Dios no te va a dejar sin testimonio, Dios no te va a dejar sin crecimiento, pero queridos hermanos y amigos, en esta mañana, cuánto daño han hecho muchas escuelas, tristemente, que han confundido a los hermanos y han dividido un montón de iglesias. Yo lo digo con todos mis respetos, pero creo que como siervo de Dios puedo decir estas cosas que las he visto. Jamás estuve en ninguna escuela bíblica, Dios me enseñó. Jamás me solté de la mano de mi pastor, don Francisco Martínez Sánchez, que es un verdadero siervo de Dios. Jamás lo vi con un libro y fue un hombre que abrió varias iglesias y que aún a día de hoy, que apenas puede andar y hablar, aún sigue en los caminos del Señor, obedeciendo a Dios desde el primer momento. Yo me quito el sombrero delante de mi pastor aún, y como dice la Escritura en Hebreos, considerar cuál haya sido su conducta e imitar su fe. Pues helo aquí. Aquí hay un siervo de don Francisco Martínez Sánchez, alguien que él enseñó desde pequeño. He cumplido esta semana 58 años y desde que tenía 11 años voy de su mano. Todo lo que sé me lo ha enseñado él. Y no he tenido que ir a ninguna escuela. Respeto las escuelas, que han hecho mucho bien, pero como han hecho tanto mal, pues lo siento, lo tengo que decir así. Hay personas que no saben ir a una escuela. Así que, querido hermano, comportamiento. Tienes que comportarte en todo como Dios te está exigiendo. ¿Dónde empieza el comportamiento? Empieza en tu casa. ¿Cuál es la exhortación que se nos da a los ancianos? El que no sabe cuidar de su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, el comportamiento empieza en tu casa. Tú no puedes ser un maestro en la iglesia, un adorador en la iglesia, un pedazo de monstruo cristiano en la iglesia y en tu casa ser un ogro. Porque los hay así. Porque los hay así. Si tú no vales para vivir con tu mujer y tus hijos, que sepas que Dios te está diciendo que no vales para llevar la obra de Dios. ¿Lo has entendido? Mira si te lo estoy diciendo escondiéndome. Si tú no vales para poner paz en tu casa, para gobernar tu casa, para dar buenos consejos, que eso no quiere decir que tu casa tengas que salvarla, porque tú no puedes salvar a nadie, ¿eh? No te vayas a confundir. El que salva es Dios, tú no salvas. Tú no salvas, yo no salvo. Pero Dios te está probando qué clase de persona y de testimonio eres. ¿Qué clase de testimonio tienes en tu vecindad? ¿Qué clase de testimonio tienes en tu trabajo? ¿Y qué clase de testimonio tienes en tu iglesia? ¿Cómo tratas a los hermanos? Porque Pablo lo tiene claro y está diciendo, vosotros podéis ver cuál ha sido mi testimonio y de alguna manera eso es lo que espero de vosotros. Yo no espero otra cosa de vosotros. La idea es cómo andas. Hay dos maneras de andar, en el espíritu o en la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El testimonio comienza por escuchar a Dios. Por ejemplo, un mensajazo que Pablo hace a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 17 en adelante.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son los otros. Tú ahora te has convertido. Primera de Pedro 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien padeció por nosotros en la carne, terminó con el pecado. ¿Para qué? Para que no vivamos este tiempo que resta en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, sino bajo la voluntad de Dios. Baste ya, añade, el tiempo pasado para hacer aquello que agrada a los gentiles, andando en lascivias, orgías, diversas disipaciones, ¿verdad? Tantas cosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Yo os ruego, como extraños y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos comportamientos, recibir la instrucción de Dios para ordenar tu vida. ¿Os acordáis aquellas palabras tremendas que Dios le dice a un rey, a uno de los reyes más señalados de Israel, cuando tajantemente le dice: ordena tu vida porque morirás y no vivirás? Señor, madre mía, Señor, perdóname que me he equivocado, dame una prórroga. Dios se la dio. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano, así como yo te lo mandé, al que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que sus hijos no estén acusados de disolución ni rebeldía, retenedor de la palabra fiel tal como fue dada. Y luego cuando habla de la membresía dice: porque uno de sus propios profetas dio testimonio y dijo: los creyentes siempre mentirosos, glotones, ociosos, malas bestias. Dice Pablo: este testimonio es verdadero, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo eres? No aquí, en tu casa, en tu trabajo, cuando no te ve nadie, cuando te vas para allá y para acá. ¿Cómo eres? Eso es lo que vale. Hermano, tiene que importarnos qué es lo que piensa Dios de ti. Si estamos hartos de oír políticos, qué asco da oír a un cristiano político. Prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido. Qué lástima. Qué desgraciados nos convertimos los cristianos cuando colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Qué pena. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, pues sedlo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de su nombre, y mediante él creéis en Dios. Hermanos, Dios nos rescató para vivir con un testimonio irreprochable. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comportamiento. Pues Pablo le da tanta importancia al comportamiento que se deleita una y otra vez en todas sus cartas, llamando, hermanos, a una obediencia al Señor.
Si habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde ponemos nuestro oído? ¿A quién obedecemos? ¿A quién imitamos? ¿A quién servimos? Pablo, después de hablar de comportamiento, dice, sirviendo al Señor de noche y de día. Segundo requisito, ¿cuánto sirves al Señor? ¿De qué manera sirves al Señor? Desde el Antiguo Testamento se nos exhorta a servir al Señor con integridad, con temor en nuestros corazones. Porque servir al Señor no es servirnos a nosotros mismos. Servir al Señor no es servir al ojo. Hemos de servir al Señor sabiendo que Él, todo lo que estamos haciendo y de la manera que lo estamos haciendo, Él exige de nosotros ciertas cualidades. Mirad, uno de los momentos más difíciles que sufrió la era cristiana fue al principio. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace su primer discurso en Hechos de los Apóstoles, se convierten 3.000 personas. Esas 3.000 personas se bautizan, dan testimonio público de que Cristo es su Salvador. Han decidido invertir su vida en el Señor. Renglón seguido, viene el problema, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Son desheredados, son echados de sus casas y empiezan a pasar hambre. Pero el Espíritu Santo mueve un sentir, toma a la Iglesia y a través de los apóstoles, ¿verdad? Hay allí un aire que se respiraba de ayuda, de que nadie dijera esto es mío, sino dice la Biblia que tenían en común todas las cosas. Ninguno decía esto es mío. Y todo el que tenía algo venía y lo traía a los pies de los apóstoles. Dios quiere un servicio genuino, un darnos genuino a Dios. Hemos empezado en el capítulo 2 de Hechos y acabamos de terminar el 4 y empezamos el 5 con un pero. Pero cierto discípulo llamado Ananías, junto con Safira, su mujer, tenían una heredad, la vendieron, trajeron, pero se quedaron la mitad, pero querían pasar como que la habían traído todo. Dios, querida Iglesia, te manda integridad. Yo que echo el ojo no veré, yo que echo el oído no oiré. ¿No sabrá el que enseña ciencia al hombre? La Biblia nos dice en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas, todas. Pero había tal poder del Espíritu Santo, tal llenura, tal fluir, tal contacto directo, que Pedro dirigióse a Ananías y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que sustrajeses del precio de la heredad y mintiera al Espíritu Santo. Retenida no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Que sepas que no has mentido a los hombres, no has mentido a los apóstoles, no has mentido a la Iglesia, has mentido a Dios. Murió, se lo comieron los gusanos. Cuando pasó un lapsus como de 2 horas, entró su mujer. Pedro la estaba esperando. Ven, Safira, ven. ¿Cómo vendiste esta heredad? ¿En tanto? Dice, sí, en tanto. Entonces te hago una pregunta. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mira, ahí fuera están todos los que han sacado a tu marido y te sacarán a ti. Murió. Siempre, yo les digo muchas veces a la Iglesia, cuando venimos a tomar la comunión, hacemos bien. Pero pocas veces se sigue leyendo los versículos que dice después. Porque yo recibí del Señor lo que asimismo recibí. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comer todos de él, que este es mi cuerpo que por todo es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, porque cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Pero sigue diciendo, de manera que cualquiera que tome, sin discernir, sin darle importancia, pasando por algo que esto es algo santo, será culpado de juicio. Y dice, ¿no se habéis dado cuenta que hay muchos debilitados y que muchos ya duermen? Porque no le dieron importancia a Dios. Nuestra vida de testimonio y de servicio a Dios tiene que ser consecuente que estamos sirviendo al Dios eterno. Bueno, la iglesia creció tanto, empezó a hacerse rancho y vi capítulo 6, empezaron las primeras quejas. Los griegos murmuraron, las viudas de los griegos, contra los de los hebreos, que estaban desatendidas en la distribución diaria. Porque claro, somos así. Lo mejor para los míos, esto para acá, lleva cuidado que no te vean para acá. Es que somos así. Y esas cosas se nos meten en la iglesia, ¿eh? Cuidado. No solamente está en el mundo, se nos mete en la iglesia, ¿eh? Yo siempre digo, hermanos, que el diablo donde más reina es en la iglesia. No se vaya a creer que no. Donde más reina es en la iglesia. Porque nos conoce, sabe cuando tenemos sed y nos da la botellita de agua. Por eso tenemos que vivir, ¿verdad?, con esa integridad, con esa cercanía. Bueno, pues los siervos del Señor dijeron, bueno, mirad, no es justo que nosotros pues nos pongamos a servir a las mesas, que no es que no queramos hacerlo, que lo hacemos gustosamente, pero es que si hacemos esto estamos faltando a lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es la palabra de Dios y la oración. Porque el pueblo no solamente necesita comer terrenalmente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. A ver, convocar, pero tened cuidado, no podéis hacerlo a dedo. Las personas que se van a encargar de hacer un servicio a Dios tienen que reunir unos requisitos. Tienen que ser sabios, ser santos, tienen que tener el Espíritu Santo y tienen que estar llenos, tienen que estar apartados de mal. Esto siempre ha sido así. Si retrocedemos al libro de Deuteronomio, hermanos, ¿qué consejo fue el que le dio Moisés a su suegro delante de su hija cuando llega Reuel, que es su suegro? Oye, y Moisés, no ha venido aún, hay mucho trabajo, el pueblo está revolotado y son horas y horas y horas. Hija, esto no está bien. Escucha la voz del anciano, porque va a desfallecer. A ver, Moisés, ven, siéntate aquí, te voy a dar un consejo. Mira, coge gente, de cada 100 pon 10, de cada 1000 pon 100, de cada 10 pon 1. Y las cosas leves que las sirven ellos, y tú, que te traigan aquellas imprescindiblemente que tienes que juzgar tú como siervo de Dios. Ahora, no lo hagas de cualquier manera. Tienen que ser varones de verdad, llenos de virtud, temerosos de Dios, que no sean avariciosos. Dios siempre, hermano, ha seleccionado para su servicio personas de un buen comportamiento, de testimonio, para hacer esta labor. Y así lo hicieron, y las cosas así, hermanos, marchan bien. Las iglesias, cuando andan en el temor de Dios, fortalecidas en el poder del Espíritu Santo, en obediencia, termina el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que dice que aún los sacerdotes obedecían a la fe. Esto era muy grande, porque los sacerdotes, estamos hablando que eran los del tiempo antiguo, que estábamos en el tiempo de la transición. Obedecer la fe significaba que se impregnaban, que se llenaban de esa gracia y al final, ¿verdad?, se desprendían de la ley que tanto les agobiaba y que jamás podían hacerles perfectos para siempre, y al final veían que la gracia de Dios estaba entre ellos, y dice que obedecían la fe. ¡Qué hermoso! 3 cosas imprescindibles: un buen testimonio, un buen servicio a Dios, pero también un buen testimonio hacia la calle. Ser personas que estemos dispuestas a llevar el mensaje de salvación a la calle. ¿Quién marcó esto el primero? Juan el Bautista.
Unos padres que buscaban un hijo, que no podían tenerlo. Puedes verlo, ¿verdad? No podían tener hijos y claman a Dios. Y Dios les concede este hijo. Este hijo no era para jugar en las bolas, para que fuera un ingeniero técnico de construcción. No. Dios les dio este hijo especialmente para convertir a personas, para hacer volver a la prudencia al pueblo de Israel, para que mostrara el verdadero arrepentimiento, para ser un verdadero siervo de Dios. Y sus padres eran justos y temerosos y andaban en todos los mandamientos y estatutos que Dios les había prescrito. Nace Juan el Bautista y cuando Jesucristo es encarcelado, cuando ya Jesucristo, ¿verdad?, llega a hacer su ministerio, lo hace porque Juan el Bautista ya le había preparado el camino. Lo puedes ver en Marcos capítulo 1. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús inició su ministerio diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha acercado. Pero ¿cuál fue el primer mensaje que hizo Juan el Bautista? Lo puedes ver en Lucas 3 o en el Evangelio de San Mateo capítulo 3. ¿Qué decía él? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda en la soledad a nuestro Dios. ¿Y qué salía diciendo, hermano? Arrepentíos. ¿Y quién salía él? Jerusalén, Judea, todos aquellos salían, y dice que confesaban sus pecados y eran bautizados en el río Jordán. De ahí esas 3.000 personas que se convirtieron, de ahí tantas personas que se convirtieron. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba dispuesto, no iba a permitir que ninguna palabra cayera a tierra. Él sabía que Dios había delegado en él la palabra, como la ha delegado en nosotros, en el que hemos de dar testimonio a las personas. No hemos de callarnos, hemos de anunciar el Evangelio a todas las personas, empezando desde nuestra casa, nuestro barrio, nuestro pueblo, en nuestro trabajo. Siempre con respeto y educación, hemos de dar testimonio del Señor en todas partes, hermano. Y Dios, si realmente tienes un buen comportamiento y estás dispuesto a servir a Dios, te va a llamar. ¿Se acordáis cuando Dios llamó por teléfono a Felipe? Ya sé que es una metáfora, entonces no habían teléfono, hermano. ¿Qué le dijo? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Felipe, levántate. Y él no dijo: con lo gusto que estaba ahora que me acababa de sentar, como dicen muchos cristianos, ¿no? Con lo gusto que yo estaba, y sabes que el camino que tenía que andar no hacía calor ni nada, ¿eh? El camino que desciende de Jerusalén a Gaza, anda, que si fuera ahora, no lo que hay ahí. Entenderme. Y dice que se levantó y fue. Y sucedió que venía un etíope, funcionario de la reina de Candace, que había bajado a Jerusalén a adorar, se le había dado allí un pergamino, un folleto, venía leyéndolo, él había venido a buscar a Dios, pero se iba sin Dios. El comportamiento de Felipe, el servicio de Felipe, el testimonio, su oración de decir: Señor, úsame. Pues Felipe, bájate por ese camino. Y cuando baja se encuentra aquel que venía leyendo el profeta Isaías y se le acerca y le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? No tengo ni idea. Súbete aquí al carro y me lo explicas. Y dice la Biblia, hermano, que empezando desde esa escritura le anunció ¿qué cosa? El Evangelio del Señor. Le predicó el Evangelio. ¿Qué le dijo? Que el Cordero del que iba leyendo era el mismo Señor Jesucristo que dejó los cielos y tomó forma humana y vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. En su mensaje que iban hablando llegaron a cierta agua porque Felipe no le omitió nada. Y cuando mismo llegaron a cierta agua fue el mismo eunuco el que dijo: oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo: pues te voy a decir una cosa,
Si has creído de verdad en el Hijo de Dios como tu Salvador, no hay nada que te impida ser bautizado. Bajaron ambos, dice la Biblia, descendieron ambos al agua y le bautizó. Y el eunuco ya no vio más a Felipe, y Felipe siguió hasta Azoto anunciando el Evangelio en todas partes. Hermanos, qué gloria más grande. Amén. Qué gloria más grande, hermano. Como he comentado antes, y terminamos, Pedro, en el primer mensaje que tiene oportunidad de predicarle a aquellos que lo habían hecho tan mal, lleno del Espíritu Santo, empieza en Hechos 2, desde el versículo 36 en adelante, que les dice: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros habéis matado, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto aquellos judíos, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos, hermanos? Diciendo: madre mía, estamos perdidos, no me digas que hemos hecho eso, ¿sí? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, para todos los que están lejos y para los que están cerca y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Salir de ahí, aceptar a Cristo, recibirle, arrepentirse, convertirse a Dios. Llegamos al versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Queréis ser unos buenos cristianos? Me imagino que lo sois. Que no os falte un buen comportamiento delante de Dios y de los hombres. Un buen servicio delante de Dios, para Dios y para los hombres. Que no os falte nunca una buena palabra, porque Dios nos ha salvado para que anunciemos las virtudes, para que les digamos a todo el mundo por qué somos ahora así, por qué no engañamos a nuestras mujeres, por qué no robamos, por qué no nos emborrachamos, por qué no hacemos esto y aquello, porque somos del Señor, porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha transformado y Dios cada día está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Padre, te alabo en esta mañana. Te doy la gloria y la honra, porque me has dado el regalo de poder compartir tu palabra aquí en Cartagena, de verdad con gozo y alegría. Y Señor, gracias, Señor, porque estas palabras que yo he transmitido, tú sabes, Dios mío, que son para mí el primero. Son el compromiso a vivir una vida de rectitud delante de tu presencia y a poder vivir en un comportamiento aceptable delante de tu presencia y tus ojos, en un servicio, Señor, irreprensible para tu gloria, en el cual, Señor, yo pueda dignificar el Evangelio en tu nombre, en tus fuerzas y por tu gracia, y darte a conocer a todos los demás, como tú le dices, Señor, a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios mío, que a ti sea la gloria por siempre. Despídenos con tu paz y tu bendición. Te bendigo, bendigo esta iglesia, bendigo Cartagena, bendigo las autoridades, todos los que te sirven directa o indirectamente. Yo les bendigo y dejo tu gloria y tu paz aquí en este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.